En tu enfoque, tu bendición, en el segmento de hoy, el mensaje es la reconciliación con Dios. La Biblia nos dice, nos señala que todas las personas naturalmente viven como extranjeros, sin esperanza, viviendo en este mundo sin Dios. Efesios capítulo 2, versículo 12 nos dice lo siguiente: recuerden que ustedes no tenían a Cristo, no eran ciudadanos de Israel, no tenían nada que ver con los pactos ni con las promesas de Dios. Ustedes vivían sin Dios en el mundo y sin ninguna esperanza. Queridos amigos, cuando Dios creó a los primeros humanos, los puso en un hermoso jardín en Edén. Este jardín fue plantado por Dios mismo y fue el hogar perfecto para Adán y Eva, donde vivieron en armonía con su Creador. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Adán y Eva desobedecieran al Señor. Como Dios le había advertido antes, las consecuencias de su desobediencia fueron severas. A partir de ese momento, los humanos, los animales y todo el mundo natural fueron sometidos a la muerte. Esto también implica que Adán y Eva ya no podían vivir en el jardín donde estaba el árbol de la vida. Dios no quería que vivieran para siempre en su pecado. Por lo tanto, los envió fuera del jardín de Edén y colocó ángeles con una espada encendida en su entrada para guardarlo. Adán y Eva tuvieron que pasar el resto de sus vidas terrenales fuera de su hogar original, en un mundo que fue maldecido y afectado por el pecado. Pero aún, el pecado los alejó de su Creador. Quiero decirte, querido amigo, hermano, hermana que me escucha en esta tarde, que Dios trae a los pecadores a casa. Pero incluso antes de que Adán y Eva abandonaran el jardín, Dios prometió que la descendencia de la mujer heriría la cabeza de Satanás, del enemigo. Esta fue la primera profecía acerca de Jesucristo, quien vendría a vencer a Satanás y a reconciliar a los humanos con Dios. En el segmento Tu enfoque, tu bendición, estamos reflexionando con el mensaje la reconciliación de Dios. En Lucas capítulo 15, Jesús cuenta una historia para explicar la actitud de Dios hacia los humanos pecadores. ¿Se recuerdan de esto? Un hijo pidió su parte de la propiedad de su padre. Se fue de casa y gastó el dinero en una vida imprudente. Cuando se le terminó todo el dinero, se presentó nuevamente ante el padre, pero antes de eso se había presentado una hambruna severa en ese país y apenas tenía para comer. Entonces decidió volver a su padre y pedir misericordia. Si vamos al libro de Lucas capítulo 15, versículos 18 y 19, voy a leerles la Nueva Versión Internacional, que dice así: le diré, Padre, he pecado contra Dios y te he hecho mal. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero déjame ser como uno de tus jornaleros. Sin embargo, tan pronto como su padre lo vio llegar, le dio la bienvenida a su hijo y organizó una fiesta. Este es un ejemplo conmovedor del amor de Dios. Él sabe cuánto hemos pecado y cuán desesperada es nuestra situación, pero Él nos invita a volver a casa. Él nos invita a tener una reconciliación con Él. Él quiere que seamos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, como lo dice el libro de Efesios capítulo 2, 19. ¿Se pueden imaginar esto? Jesús dejó su hogar para salvar a los pecadores, para llevar a los pecadores a Dios el Padre. Jesús dejó su gloriosa posición en el cielo y se convirtió en un bebé humano. Nació en una familia pobre y humilde y tuvo que huir del país de Israel para salvar su vida. Como adulto fue despreciado y ridiculizado por muchos, lejos de su hogar celestial. Él era un extraño en la tierra.
y al final fue acusado falsamente y fue llevado a la muerte. Pero él venció la muerte y resucitó. Volviendo al cielo, les dijo a sus discípulos: si me fuere y os preparare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde yo también estéis, vosotros también estéis. Juan 14, versículo 3. Estamos en el tiempo de reflexión en el segmento Tu enfoque, tu bendición. Hoy día estamos con el tema la reconciliación con Dios. Siendo extranjeros y exiliados en la tierra, los creyentes anhelan estar con Dios para siempre. Pero mientras vivamos aquí en la tierra, también somos ciudadanos de un país en particular y pertenecemos a un determinado grupo familiar y social. Esto crea una tensión. Estamos viviendo en el mundo, pero no somos completamente parte de este mundo. Esto puede llevar a la alienación e incluso a la persecución, como Jesús explica a sus discípulos en Juan 15, 19. Porque no sois del mundo, les dice a sus discípulos. Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. Pero incluso cuando un cristiano vive una vida cómoda, este no es su destino final. Mientras los creyentes vivan en la tierra, somos como creyentes extranjeros y exiliados. En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 13 nos dice lo siguiente: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreos 11, 13. Y es importante, queridos amigos, hermanos, querido oyente, que es importante tener esto en cuenta. De lo contrario, los afanes de este mundo pueden mantenernos tan ocupados que podemos perder la perspectiva correcta de la vida. ¿Qué tenemos que hacer entonces para tener esa reconciliación con Dios? Si tú has pecado, si tú has desobedecido la palabra, bueno, Dios nos está llamando a que regresemos a casa. Dios trae a los pecadores a casa. ¿Y cómo tenemos que reconciliarnos con Dios? Debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él nos dará todas estas otras cosas, todas estas cosas que necesitamos tú y yo. Este ha sido el segmento Tu enfoque, tu bendición, con la palabra la reconciliación con Dios. Sean muy bendecidos.